Julio Iglesias es, sin duda, uno de los artistas más grandes e influyentes en la historia de la música en lengua española. Su voz, su estilo y su carisma marcaron generaciones enteras, trascendiendo fronteras y lenguas. Millones de discos vendidos, estadios abarrotados en todos los continentes y un repertorio que va desde baladas románticas hasta canciones que se convirtieron en himnos. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, glamour y reconocimiento internacional, se esconde una realidad mucho más frágil, íntima y dolorosa. La historia de Julio no se entiende únicamente a través de sus triunfos artísticos, sino también en el marco de un dolor silencioso que lo acompaña desde hace décadas, y de un secreto que, aunque nunca ha sido plenamente revelado, late en el trasfondo de su vida. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Julio Iglesias Puga, era un prestigioso ginecólogo. Su madre, María del Rosario de la Cueva y Perignat, se encargaba de la vida familiar. Desde muy pequeño, Julio mostró un fuerte interés por el deporte, particularmente el fútbol. Llegó incluso a jugar como portero en las divisiones juveniles del Real Madrid. Parecía que el destino de Julio se inclinaba hacia los terrenos de juego, con un futuro prometedor en el deporte rey de España. Pero la vida le tenía preparada una prueba cruel. Un accidente de tráfico en 1962 lo dejó parcialmente paralizado. Tenía apenas 19 años. De un día para otro, aquel joven lleno de vitalidad se vio postrado en una cama de hospital, enfrentando la posibilidad de no volver a caminar. El golpe físico y psicológico fue devastador. Sin embargo, en medio de la oscuridad apareció una chispa inesperada, la música. Durante su convalecencia, una enfermera le regaló una guitarra. Fue con ese instrumento que Julio comenzó a escribir canciones, a poner en melodía sus sentimientos y a explorar un talento que hasta entonces estaba oculto. Este episodio marcó el inicio de la dualidad que lo acompañaría durante toda su vida, la gloria pública y la herida privada. El accidente no solo truncó su carrera deportiva, sino que le dejó una marca indeleble, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Desde entonces, Julio aprendió a construir una coraza de fortaleza, una imagen de éxito que debía ocultar cualquier rastro de vulnerabilidad. Con disciplina y una voluntad férrea, Julio no solo recuperó la movilidad, sino que se reinventó como cantante. En 1968, ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, con el tema La vida sigue igual. Una canción que, paradójicamente, resumía su propia filosofía ante la adversidad. El público quedó cautivado por aquel joven de porte elegante, voz cálida y mirada melancólica. Era el inicio de un fenómeno que no tendría marcha atrás. Durante la década de 1970, Julio Iglesias se consolidó como uno de los artistas más importantes de España y comenzó su expansión internacional. Sus discos en italiano, francés e inglés lo convirtieron en un ídolo global. A finales de esa década, firmó un contrato millonario con CBS Records, hoy Sony Music, que lo catapultó al mercado norteamericano y latinoamericano. Canciones como Soy un Truján, Soy un Señor, Manuela o Hey lo convirtieron en un nombre familiar en todo el mundo. Pero este ascenso meteórico no estuvo exento de sacrificios. La agenda agotadora, los viajes interminables y la presión mediática lo obligaron a llevar una vida donde el personaje público se imponía sobre el hombre privado. Julio era, ante todo, un mito en construcción, una marca global. La vulnerabilidad quedaba relegada a la intimidad, al silencio de sus noches, a ese dolor que nadie debía ver. El matrimonio con Isabel Preisler en 1971 fue seguido con fascinación por la prensa. Juntos formaron una de las parejas más mediáticas de España. De su unión nacieron 3 hijos: Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias, quien más tarde seguiría los pasos de su padre en la música. Sin embargo, la presión de la fama,
Los compromisos profesionales y las infidelidades reconocidas acabaron por desgastar la relación. En 1979, la pareja se separó, y con ello se abrió una nueva etapa de soledad para Julio. La distancia con sus hijos, particularmente en los primeros años tras la separación, fue un golpe doloroso que rara vez admitió públicamente. Aunque Julio siempre intentó proyectar la imagen de un padre orgulloso, lo cierto es que la relación con Enrique Iglesias fue complicada durante mucho tiempo. El propio Enrique confesó en entrevistas que la sombra de su padre era demasiado grande, que crecer con el apellido Iglesias significaba cargar con una herencia difícil de sobrellevar. Este distanciamiento familiar se convirtió en otro de esos dolores silenciosos que Julio arrastró a lo largo de su vida. Para el público, seguía siendo el ídolo infalible, el hombre rodeado de lujo y glamour. Pero en la intimidad, Julio conocía el peso de la soledad y el precio de la fama. A lo largo de las décadas, Julio Iglesias ha enfrentado múltiples rumores sobre su salud. Las secuelas del accidente juvenil nunca desaparecieron del todo, y con el paso del tiempo las dolencias físicas se hicieron más evidentes. Problemas de espalda, dificultades para caminar y operaciones quirúrgicas han alimentado la especulación mediática. Cada aparición pública es analizada al detalle. Su postura, sus gestos, incluso su tono de voz. El mito envejece y con él se acentúa la fragilidad del hombre. Julio, sin embargo, ha mantenido un férreo control sobre su vida privada. Rara vez ofrece declaraciones sobre su estado de salud. Prefiere el silencio, como si admitir la vulnerabilidad fuera equivalente a traicionar la imagen de fortaleza que lo ha acompañado durante medio siglo. Este silencio se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, protege su intimidad. Por otro, alimenta el misterio y los rumores. ¿Qué tan grave es realmente su situación? ¿Qué secretos se esconden tras las paredes de sus mansiones en Miami y Punta Cana? Hablar de Julio Iglesias es también hablar de enigmas no resueltos. A lo largo de su vida han circulado rumores sobre disputas familiares, sobre hijos no reconocidos y sobre conflictos internos que nunca han salido plenamente a la luz. En 2019, por ejemplo, la justicia española reconoció oficialmente a Javier Sánchez Santos como hijo biológico de Julio Iglesias, tras décadas de litigio. Este episodio, lejos de cerrar el tema, abrió nuevas especulaciones sobre otros posibles descendientes del cantante. Más allá de lo legal, lo cierto es que Julio carga con un dolor silencioso, con un secreto que parece imposible de verbalizar. No se trata únicamente de su salud o de su vida sentimental. Es una herida más profunda, vinculada al paso del tiempo, a la soledad y a la conciencia de que, detrás del mito, existe un hombre que también teme, que también sufre, que también guarda silencios imposibles de compartir. Ese secreto innombrable, que aún no se revela del todo, constituye el corazón de esta historia. Un secreto que explica su carácter reservado, su alejamiento progresivo de los escenarios y su obsesión por controlar cada aspecto de su imagen pública. La grandeza de Julio Iglesias reside no solo en sus canciones, sino en la paradoja de ser un hombre adorado por millones y, al mismo tiempo, profundamente solitario. El público siempre ha visto a Julio Iglesias como un símbolo de éxito. Su vida entre mansiones, yates y lujos ha alimentado la idea de que lo tenía todo. Sin embargo, la percepción de los fans también se ha teñido de preocupación en los últimos años. Cada fotografía donde se le ve con dificultades para caminar, cada rumor sobre su estado de salud, cada ausencia en eventos importantes, despierta la sospecha de que algo se esconde. Los medios de comunicación, por su parte, han explotado esta dualidad. Por un lado, celebran sus logros, sus récords y su influencia en la música global. Por otro, alimentan el morbo en torno a sus secretos, su deterioro físico y sus conflictos familiares. El resultado es un retrato ambivalente, un ídolo que parece inalcanzable, pero que al mismo tiempo se percibe cada vez más frágil. La década de los 80 marcó la cima del éxito para Julio Iglesias. Sus giras mundiales lo llevaban de un continente a otro. Sus discos alcanzaban ventas millonarias
y su imagen aparecía en todas las portadas. En Estados Unidos se convirtió en un fenómeno gracias a colaboraciones con artistas como Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before, y Diana Ross, All of You. El mundo parecía rendido a sus pies. Sin embargo, mientras más alto ascendía en la esfera pública, más profundo era el vacío en su vida privada. Los hoteles de lujo, los vuelos en primera clase y las fiestas exclusivas no lograban llenar la soledad de las noches en las que Julio terminaba exhausto tras un concierto. Él mismo ha confesado que muchas veces, después de cantar frente a miles de personas, regresaba a su habitación y sentía un silencio ensordecedor. Esa soledad, invisible para el público, era parte del precio del éxito. El éxito, paradójicamente, se convirtió en una prisión. Julio era admirado y deseado, pero esa misma adoración lo alejaba de la posibilidad de relaciones auténticas. ¿Quién se acercaban a él por el hombre y no por la leyenda? Esa pregunta lo persiguió durante décadas y alimentó el dolor silencioso que se convirtió en su compañero inseparable. Julio Iglesias siempre fue considerado un conquistador nato. Su atractivo físico, su fama y su magnetismo lo rodearon de mujeres dispuestas a compartir su mundo. La prensa se hizo eco de sus romances con modelos, actrices y socialites. Tras su separación de Isabel Preisler, se le vinculó con numerosas mujeres, aunque solo en 2010 contrajo matrimonio con Miranda Rijnsburger, la exmodelo holandesa con la que tuvo 5 hijos. Sin embargo, esa fama de seductor ocultaba una verdad mucho más compleja. Julio nunca logró desprenderse del todo del dolor de su primera ruptura. Isabel Preisler fue el gran amor de su juventud, la madre de sus 3 primeros hijos y, de algún modo, una figura que marcó un antes y un después en su vida emocional. Aunque cada uno siguió caminos distintos, el fantasma de esa relación nunca desapareció del todo. Con Miranda, Julio encontró estabilidad y una segunda familia numerosa. No obstante, los rumores sobre infidelidades, hijos no reconocidos y tensiones familiares continuaron persiguiéndolo. La demanda que culminó en el reconocimiento de Javier Sánchez Santos como hijo biológico de Julio en 2019 fue un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo. Cada titular en la prensa sobre estos temas era una herida abierta que recordaba que su vida privada nunca le perteneció completamente. Uno de los aspectos más dolorosos de la vida de Julio Iglesias ha sido su relación con sus hijos mayores, especialmente con Enrique Iglesias. Si bien hoy ambos mantienen una relación cordial, no siempre fue así. Enrique, que eligió seguir la carrera musical, decidió alejarse de la sombra paterna para labrarse su propio camino. Rompió con la discográfica de su padre, cambió de estilo y construyó una identidad artística independiente. Este distanciamiento necesario para Enrique fue vivido como una herida por Julio. Las declaraciones de Enrique en entrevistas, donde admitía que apenas convivió con su padre durante su infancia y juventud, golpearon la imagen pública del cantante. Julio, que siempre proyectó la imagen de un padre orgulloso, quedó expuesto como un hombre que no supo o no pudo estar presente. Este conflicto reflejaba la paradoja de su vida. El hombre que cantaba sobre el amor y la ternura, pero que en lo íntimo enfrentaba distancias emocionales dolorosas. No obstante, Julio encontró consuelo en su segunda familia con Miranda Rijnsburger. Sus 5 hijos menores, Miguel Alejandro, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo, crecieron en un entorno más cercano a su figura paterna. Aún así, el fantasma de lo que no pudo dar a sus hijos mayores lo sigue persiguiendo. El dolor silencioso de no haber estado presente en momentos cruciales es un secreto que lo acompaña, aunque rara vez lo admita en público. El paso del tiempo es implacable, incluso para las leyendas. En los últimos años, las apariciones públicas de Julio Iglesias han despertado preocupación. Fotografías donde se le ve frágil, apoyado en bastones o ayudado por asistentes, contrastan con la imagen de vigor y vitalidad que siempre proyectó. La prensa especula constantemente sobre su estado de salud.
operaciones de espalda, dolencias crónicas y dificultades para caminar. Julio, fiel a su estilo reservado, rara vez habla abiertamente de sus problemas físicos. Prefiere el silencio y la discreción, como si admitir la fragilidad fuera incompatible con el mito que ha construido. Pero ese silencio también alimenta el misterio y el dolor. En entrevistas ha insinuado que el accidente de juventud lo marcó para siempre y que, con los años, las secuelas se volvieron más difíciles de llevar. Su cuerpo, que alguna vez fue símbolo de fuerza y atractivo, se convirtió en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. El dolor físico se suma al emocional, y juntos construyen un escenario en el que Julio vive atrapado entre la nostalgia del pasado glorioso y la aceptación de una fragilidad que ya no puede ocultar. Quizás, uno de los momentos más difíciles para Julio Iglesias en esta etapa de su vida es el enfrentamiento consigo mismo. Durante décadas, su identidad estuvo ligada al éxito, a los escenarios, a las ovaciones. Hoy, retirado en gran parte de la vida pública, debe enfrentarse al silencio y al vacío que deja la ausencia de los aplausos. El espejo se convierte en un símbolo poderoso. Ya no refleja al ídolo eterno, sino al hombre de carne y hueso que envejece, que sufre y que teme. El secreto innombrable de Julio puede estar relacionado con esta confrontación. El miedo a desaparecer, a perder el control sobre su imagen, a quedar reducido a un recuerdo. En el fondo, Julio Iglesias sigue siendo aquel joven que en 1962 despertó en una cama de hospital, temiendo no volver a caminar. La diferencia es que ahora el enemigo no es un accidente, sino el tiempo mismo. Y contra el tiempo, ninguna voluntad, por fuerte que sea, puede imponerse del todo. Escuchar a Julio Iglesias hoy es también escuchar el eco de su dolor silencioso. Muchas de sus baladas adquieren un nuevo significado a la luz de su historia personal. Canciones como Me olvidé de vivir, Un canto a Galicia o Lo mejor de tu vida resuenan con una carga emocional que trasciende lo meramente musical. En ellas, Julio parece confesarse, revelar entre líneas ese secreto que nunca dirá abiertamente. El público, consciente o no, percibe esta autenticidad. Parte del éxito de Julio radica en su capacidad para transmitir emociones reales, en hacer sentir que cada palabra que canta está impregnada de su propia vida. Esa conexión, sin embargo, es también un recordatorio constante para él. Cada concierto, cada canción es un espejo de sus heridas. Julio Iglesias, con más de medio siglo sobre los escenarios, ha construido una carrera única e irrepetible. Millones de discos vendidos, giras mundiales, premios internacionales y un lugar indiscutible en la historia de la música lo consagran como una de las voces más universales de habla hispana. Sin embargo, más allá de los números y los récords, lo que permanece es la paradoja de un hombre que vivió entre la gloria y el silencio, entre la luz del éxito y la sombra del dolor. En la actualidad, Julio Iglesias pasa la mayor parte de su tiempo entre Miami y Punta Cana, rodeado de lujo, familia y un círculo reducido de amigos. Sus apariciones públicas son cada vez más escasas, lo que alimenta la curiosidad y las especulaciones. ¿Por qué se esconde? ¿Qué teme mostrar? Algunos cercanos aseguran que su vida cotidiana transcurre con calma, disfrutando de la compañía de Miranda Reinsburger y de sus hijos pequeños. Otros sostienen que su salud le impide llevar una vida social activa. Lo cierto es que Julio prefiere el silencio, alejado de los focos que lo persiguieron durante toda su vida. En sus mansiones, rodeado de recuerdos y fotografías, Julio Iglesias parece vivir en un espacio donde el tiempo se detuvo. Los discos de oro, los retratos familiares, las cartas de admiradores y los premios conforman un santuario personal en el que conviven la gloria del pasado y la fragilidad del presente. En los últimos años, la prensa ha publicado fotografías en las que Julio aparece frágil, apoyado en bastones o asistido por personas de confianza. Los rumores sobre enfermedades graves se multiplican, aunque nunca han sido confirmados oficialmente.
Algunos periodistas aseguran que su estado físico es consecuencia directa del accidente de 1962, cuyas secuelas nunca desaparecieron por completo. Otros sostienen que ha sufrido complicaciones más recientes, propias de la edad. La realidad es que nadie, salvo su círculo más cercano, conoce con certeza la dimensión de sus problemas de salud. Julio ha preferido el silencio. No concede entrevistas extensas, no se muestra en público con frecuencia y evita hablar de sus dolencias. Ese silencio, lejos de disipar las dudas, las incrementa. Para muchos, su deterioro físico es el verdadero secreto innombrable. Un hombre que construyó su imagen sobre la fortaleza y el atractivo, incapaz de mostrarse vulnerable. Más allá de los rumores, lo que permanece es su legado artístico. Julio Iglesias no solo conquistó al público hispanohablante, sino que llevó su música a rincones insospechados, desde Asia hasta Europa del Este, desde América Latina hasta Estados Unidos. Su capacidad para cantar en varios idiomas, español, inglés, francés, italiano, portugués, lo convirtió en un embajador cultural de España. Su voz, aunque criticada por algunos como limitada en técnica, se transformó en un símbolo de emoción y cercanía. Julio no necesitaba alcanzar notas imposibles, bastaba con su interpretación para transmitir sentimientos universales. Ese legado lo convierte en un puente entre generaciones. Hoy, jóvenes que nunca vivieron sus años dorados descubren sus canciones gracias a plataformas digitales. Su influencia se extiende incluso a artistas contemporáneos que reconocen en él un referente de cómo trascender fronteras culturales. La familia de Julio Iglesias es, sin duda, otro de sus grandes legados. Con 8 hijos reconocidos públicamente, 3 con Isabel Preisler y 5 con Miranda Reinsburger, su apellido se extiende en varias ramas. Enrique Iglesias, su hijo mayor varón, se convirtió en uno de los cantantes latinos más exitosos del mundo, heredando no solo el talento, sino también el peso de un apellido que abre puertas y genera comparaciones inevitables. Sin embargo, la relación con sus hijos no siempre fue sencilla. Con Enrique, como vimos en el capítulo anterior, la distancia fue larga y dolorosa. Con los hijos menores, en cambio, ha intentado ser más presente, quizás como una forma de compensar las ausencias del pasado. El reconocimiento judicial de Javier Sánchez Santos como su hijo biológico en 2019 también dejó al descubierto las fracturas y los secretos de su vida privada. Julio nunca se pronunció públicamente sobre el caso, manteniendo el mismo silencio que lo ha caracterizado en temas personales. Ese silencio para muchos es una forma de proteger su imagen. Para otros, es la confirmación de que detrás de la figura pública se esconde un hombre incapaz de enfrentar ciertas verdades. Uno de los mayores temores de Julio Iglesias es el olvido. Durante décadas, vivió bajo la certeza de que el mundo lo aplaudía, lo reconocía y lo celebraba. Hoy, retirado de los escenarios, ese aplauso ya no está. Y aunque su legado es indiscutible, la ausencia de la ovación en vivo es una herida difícil de sanar. El miedo al olvido está íntimamente ligado al secreto innombrable de Julio: la fragilidad humana frente al paso del tiempo. A diferencia de sus discos, su cuerpo no puede ser inmortalizado. El mito puede permanecer, pero el hombre desaparece. Esa tensión entre la eternidad del artista y la finitud del ser humano es quizás la mayor fuente de dolor en su vida. A lo largo de este reportaje, hemos hablado de un secreto imposible de nombrar. Algunos pensarán que se trata de un hijo no reconocido. Otros creerán que es una enfermedad oculta. Pero en realidad, el verdadero secreto de Julio Iglesias parece ser más profundo y más universal: el dolor de aceptar la vulnerabilidad. Julio construyó un personaje que simbolizaba éxito, fuerza, conquista y vitalidad. Admitir que, detrás de esa fachada, hay un hombre frágil, solitario y temeroso, es algo que nunca estuvo dispuesto a hacer en público. Ese es el secreto. La imposibilidad de mostrar su dolor, de poner en palabras su miedo al tiempo, a la soledad y a la muerte. En el fondo, Julio Iglesias
es el reflejo de lo que todos los seres humanos enfrentamos. La certeza de que la gloria es pasajera, de que el amor se desgasta, de que el cuerpo envejece y de que, finalmente, quedamos solos frente a nosotros mismos. Julio Iglesias será recordado siempre como una de las voces más icónicas del siglo XX, un artista que llevó la música española al mundo entero. Pero detrás de esa leyenda, queda la historia de un hombre que luchó contra la adversidad, que pagó un precio altísimo por la fama y que, en sus últimos años, vive entre el silencio y el recuerdo. Su dolor silencioso y su secreto innombrable no son solo parte de su biografía personal, sino también metáforas de la condición humana. Nos recuerdan que, por más alto que lleguemos, siempre habrá un vacío que enfrentar, un miedo que ocultar y una verdad que no podemos nombrar. Julio Iglesias, el mito eterno, seguirá sonando en las radios, en las plataformas digitales y en la memoria de millones. Pero el hombre, con sus heridas y sus silencios, quedará guardado en la intimidad de sus mansiones, en el corazón de su familia y en el misterio que lo acompañará hasta el final. 2. Gracias por acompañarnos en esta historia tan emocionante. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir descubriendo más relatos, análisis y secretos sobre tus artistas favoritos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Dale me gusta si este reportaje te conmovió. Y no olvides dejar tu comentario con tu opinión o recuerdo sobre Julio Iglesias. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenidos de calidad y compartiendo juntos estas historias llenas de emoción. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad.